amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Derechos sin Censura. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Qué tal les va? Con esto de los calores, los fríos. Y bueno, hoy tenemos un nuevo tema muy interesante, como todos los que aquí sacamos. Así es, amigos. Y que va un poco conectado con el último de nuestros temas, que fue, a ver, ¿cuál fue? El amparo indirecto. Ya ves. Ustedes saben, comenten ahí. Pues sí, amigos, hoy les vamos a hablar acerca de un tema que va muy ligado con el amparo indirecto. Y bueno, es precisamente el acto administrativo o el acto de autoridad, que bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? Así es. Decíamos la clase pasada, el programa pasado, que había actos que no se podían llevar de primera instancia a lo que es el juicio de amparo indirecto, a menos que violentaran derechos humanos. Bueno, ahí sí puedes acudir al amparo indirecto, pero todos los demás tienen una instancia que tú tienes que recurrir por el principio de definitividad que ya vimos anteriormente. Y bueno, ahorita vamos a ver esos actos, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué requisitos deben de llevar? ¿Y dónde ustedes pueden recurrir, impugnarlos, hacer efectivo esa violación o derecho que tienen ustedes? Bueno, pues precisamente de eso les vamos a hablar en este video, ante qué se les pueden acudir y un poquito acerca del proceso, ¿no? Entonces está muy interesante. Y pues vamos al video. Vamos al video. De regreso aquí dentro del video, y como ya les habíamos comentado en el video inicial, vamos a hablar acerca del acto administrativo, recurso administrativo, juicio administrativo o bien actos de autoridades, actos de autoridad administrativas. Así es importante saber, qué bueno que dices, porque decíamos que el juicio de amparo nos puede servir para actos del Poder Legislativo, que son los amparos contra leyes, los recursos que son dentro del Poder Judicial o que nos sirven para regular los actos que emite la autoridad judicial, pues también ya los vemos, que están en los propios códigos, en las leyes que rigen los juicios o los procesos que se rigen como tal dentro del Poder Judicial. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que son los actos administrativos. Y bueno, es importante saber que nosotros tenemos diversas autoridades, ¿no? Claro, muchos niveles. Hay muchas competencias, muchos niveles, como bien decías. Es bien conocido para todos que tenemos autoridades municipales, que tenemos autoridades estatales y también autoridades federales, ¿no? Cada una en su ámbito de competencia. Así es, cada una pues funciona de manera distinta. ¿Qué es lo que nos va a decir en un primer momento? Bueno, pues es la Constitución. Lo que es el municipio lo va a normar o lo va a reglamentar las competencias de los municipios, el artículo 115. Y por ahí más adelantito nos dice todo lo que no es para los municipios es para los estados, o lo que no es tampoco de la federación y de los municipios se entiende que es para los estados. Y de ahí, bueno, también el estado tiene facultades que las va a hacer valer. Lo que aquí nos interesa saber es que los actos de autoridad, vamos a tomarlo de manera genérica, ¿no? Que tienen que tener ciertos requisitos. Requisitos esenciales para que esos actos que la autoridad emite sean válidos, o sea, tengan una justificación, ¿no? Y precisamente, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, primero que nada, los artículos 14 y 16, famosísimos artículos 14 y 16 de la Constitución, nos van a señalar algunos aspectos que deben contener todos los actos de autoridad, y esto es para todos, no es para la autoridad federal nada más, sino que es para genérico. Todas las autoridades en todos los ámbitos de competencias. Tenemos primordialmente, si citamos el texto constitucional, nos dice que nadie puede ser
molestado en sus papeles, posesiones, propiedades, familias, pertenencias. Esto nos habla que hay una protección hacia la figura o hacia la persona, hacia el gobernado. La privacidad, ¿no? Así es. Pero nos dice, a menos que sea por un acto de autoridad, el cual debe ser motivado y fundamentado. Y ahí no se queda la cosa. No, también tiene que ser expedido por una autoridad competente, amigos. O sea, no es como que cualquier autoridad puede molestarlos en esas atribuciones que tiene. A lo mejor, no sé, en el ejercicio de sus competencias sí puede levantar algún acto, pero eso no significa que sea completamente legal, ¿no? Habría que observar ahí qué onda con los elementos que les mencionamos, si cumple con estos elementos y bueno, pues es cuestión de checar. Ajá. Primero, la motivación. ¿Qué es la motivación? Bueno, esto es un requisito esencial, que son aquellas situaciones que van a dar pie o que son los supuestos que prevé la ley en los cuales son susceptibles de que puedan ser sancionados por medio de leyes. Por ejemplo, se me ocurre que digan, fulano de tal se estacionó en un lugar prohibido porque estaba en una banqueta pintada de rojo a tales horas, en tal lugar, así. O sea, se trata de asentar, ¿no?, las situaciones en modo, tiempo, lugar en que sucedieron los hechos. O sea, es narrar prácticamente cómo es que pasó o cómo fue que se dieron las circunstancias para poder levantar ellos un acto. O sea, no es como que nada más lo levantan ya. Así, tiene que haber una razón de hecho, que sería esta. Es decir, en dónde es donde se encuentra o cuál es la conducta que tú realizaste para que pueda ser susceptible de que se te violente o se sancione, ¿no? Se te sancione, y eso es, bueno, el hecho. Ahora nos habla de la fundamentación. ¿Qué es la fundamentación? Bueno, pues la fundamentación es asentar en el acto administrativo los preceptos que nosotros supuestamente violentamos, que nos llevaron a que se nos sancionara, que se nos, no sé, aplicaron una multa. Ajá, nos aplicaron una multa a lo mejor. Entonces es aplicar esos artículos que nosotros estamos violando. Así es. Por ejemplo, en el ejemplo del carro estacionado en lugar prohibido, vamos a ver que estaba entalado a tales horas y estaba así. Y esto contraviene el artículo tal y tal del reglamento de tránsito, por ejemplo. Ya te está fundamentando, es decir, la autoridad te va a comunicar cuáles son aquellos preceptos legales que dejaste de cumplir, no los cumpliste a cabalidad o simplemente te valió más. Esa es la fundamentación. Es importante señalar que tanto la fundamentación como la motivación van vinculadas, van unidas, ya que una da razón de ser a la otra, y por eso es muy importante que a nosotros como ciudadanos se nos comunique de una forma clara la violación que estamos cometiendo a determinado reglamento, ley, porque muchas veces pues haciendo en términos que a lo mejor tú como ciudadano no entiendes, ¿no? Y pues es muy importante que las autoridades también señalen de forma clara y concisa lo que quieren comunicar a la persona que está cometiendo pues determinada violación. Por ejemplo, y aquí es donde nosotros necesitamos revisar cuáles son esas normas que supuestamente nosotros estaríamos infringiendo. Pero ahí no para la cosa, o sea, ya vimos que a lo mejor el acto o la resolución que nos van a aplicar, si es motivada, es fundamentada, pero ahora vamos a ver quién nos la va a aplicar. Así es. Así es. Vamos a ver qué autoridad, en razón de su competencia, va a responder por esa acción, ¿no?, que está cometiendo, y qué es lo que tenemos que observar. Así es. Primero que nada, nosotros necesitamos saber, volvemos al ejemplo del vehículo, que es una infracción de tránsito. Que es muy común en realidad. Así es. ¿No? Tenemos que ver que el funcionario público que nos está aplicando
esa sanción por la supuesta infracción al reglamento tenga las facultades, las competencias para que nos pueda emitir ese acto, porque de alguna otra manera, si no estuviera competente, nos estaría violentando nuestros derechos humanos, nos estaría privando de la garantía de una defensa que nosotros debemos de tener. Entonces, esto es muy delicado porque lo que se busca es que la autoridad no intervenga en lo que es la privacidad de las personas, pero si interviene, sí tiene que cubrir estos requisitos. Y si el funcionario que te está emitiendo el acto o que te está sancionando no es competente, podemos nosotros acceder a lo que es, se declare la nulidad del acto. Claro, antes de pasar a la nulidad es importante señalar que existen 3 clases de competencia, ¿no? Tenemos lo que es la competencia en razón de materia, de grado y de territorio, que es muy importante. Y que esto nos va a poder a nosotros ayudar a determinar qué autoridad es a la que vamos a, en su momento, demandar como autoridad responsable. Así es. Por ejemplo, en materia de, ya que toca lo de las competencias, que decimos una competencia por territorio, es decir, que un funcionario del estado vecino, por ejemplo de Querétaro, de Colima, de Jalisco, no puede venir o no puede sancionar aquí en el estado de Michoacán. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor él sí es competente para emitir esos actos, pero no aquí, en su jurisdicción, sino en su jurisdicción, lo que le llaman jurisdicción. También pasa muy seguido, ¿no? Con los policías, que a lo mejor, no sé, un policía municipal te infracciona en una carretera federal o estatal, no está dentro de su competencia en razón de territorio, ¿no? Entonces ese acto sería ilegal. Así es. Tenemos también lo que es la competencia por grado, que esto quiere decir, como ya lo decíamos, las autoridades, los niveles que existen, que volvemos a lo mismo. Un policía municipal no te puede infraccionar por una supuesta sanción a un reglamento estatal. Así es. No tendría la competencia por grado. Y finalmente tenemos la materia. Que pues ahí no te va a venir a sancionar una autoridad, a lo mejor... recaudadora de impuestos. Por ejemplo. A venirte a infraccionar porque incumpliste al reglamento de tránsito. O al revés, ¿no? No se puede, amigos. Entonces es muy importante que nosotros observemos quién es esa autoridad que nos está levantando el acto administrativo. Obviamente que esa autoridad se tiene que identificar previamente, tiene que decirte, oye, mira, esta es mi identificación, esta es mi placa, no sé, con fotografía, este es mi nombre. O sea, tienen que cumplir ellos también ciertos requisitos que si les interesa que hablemos acerca de esto, pues lo podemos hacer. Ya saben que pueden comentarlo. Y con gusto nosotros podemos dedicar un programa para hablar acerca de eso. Así es. Y bueno, digamos que, por ejemplo, el acto administrativo está bien aplicado, fundamentado, motivado, la persona que lo emite es competente, y nosotros decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya tenemos impuesta, no sé, se me ocurre una infracción, ¿verdad? Que casi no nos pasa. Casi no sucede. Tenemos una infracción, decimos, o nos determinan un crédito fiscal, o digamos, en el recibo del agua llega muy caro y nosotros o el decimos... de la luz llega excesivo, ¿no? Entonces ahí tenemos que decir, bueno, ok, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Debemos saber que existen 3 formas de poder combatir esos actos de autoridad. Tenemos uno que es en sede administrativa, el otro que es en sede judicial y por último el juicio de amparo indirecto, que era el que ya les habíamos comentado. A continuación pues les vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Así es. Primero tenemos la opción 1, que es recurrir en sede administrativa, es decir, ante la misma autoridad que te emitió el acto. Uno tiene un derecho, que es un derecho de petición, que es en el artículo 8 de la Constitución,
y nosotros vamos ante la misma autoridad que nos emitió la infracción, se me ocurre, o vamos, en este caso del recibo del agua, de la luz, vamos ante la misma autoridad, decimos, oye, me llegó caro el recibo y yo solicito que me digas por qué, si yo así, o me aplicaste esta infracción, y tú como autoridad emisora o ejecutora me tienes que decir los porqués. Tienes que responder como autoridad, o sea, la autoridad tiene que responder en un plazo considerable, que si no me recuerdo son 30 días. Así es. Tiene 30 días para responderte la autoridad y decir, ¿sabes qué? Fue por esto y por esto. Recuerden que tiene que ir fundado, motivado y competente. Así es. O que diga, ¿sabes qué? Sí me equivoqué y revoco el acto y ya recapacito. En algunos casos esto se llama revocación, en otros casos se llama reconsideración. Depende del texto normativo que ustedes estén utilizando. Y así bueno, es. Ese es ya lo... Pero amigos, también puede suceder el caso en que no te contestan, ¿no? O que te dicen, ¿sabes qué? Te dejan en visto como en los famosos WhatsApp. También puede suceder esto en la materia administrativa, que tú vas, metes tu escrito, lo fundamentas en el octavo y nunca recibes respuesta. Pasaron los 30 días, no te contestaron, pasó un mes, 2 meses, no hubo respuesta. Y hay otra acción que se puede hacer ante esa falta de respuesta, ¿no? Así es. Que es precisamente... Es el juicio de nulidad. No, la negativa ficta. La ficta. negativa ficta, bueno, sí, ya me estoy yendo más adelante. Es la negativa ficta, amigos. Aquí, pues, eso también ustedes lo pueden hacer valer, pero ahora sería ante la otra sede, que es la judicial, ¿no? Ya ves. Y ahí se obliga a la autoridad a que responda. Esa es la finalidad de la negativa ficta y es cuando, como ya les mencionaba, no te dan ninguna respuesta a tu escrito de petición. Así es. Entonces, se considera como que no existe el acto o que te lo confirman. Entonces, bueno, ya tengo el que calla otorga, ¿no? Aquí más o menos así aplica. Y ahora sí, o nos responden o nos dejan en visto. Nosotros decimos, ¿sabes qué autoridad? Voy a ir ante sede judicial, que en este caso es el Tribunal Administrativo. Es importante decir que aquí, por ejemplo, en Michoacán hay un Tribunal de Justicia Administrativa, donde se combaten todo este tipo de actos, que son actos emitidos por autoridades estatales y municipales. Que la normativa es el Código de Justicia Administrativa para el estado de Michoacán. A lo mejor cada estado tiene pues su normativa, o en su defecto, si la autoridad que nos está emitiendo el acto o la norma que nos están aplicando es federal, también hay tribunales federales, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que en materia federal tenemos una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esa sala o ese tribunal va a conocer actos administrativos emitidos por una autoridad federal aquí en el estado de Michoacán, pero ellos se rigen por lo que es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el equivalente al Código de Justicia Administrativa. Antes Código Federal, ¿no? De Justicia Administrativa. Algo así. Entonces, ahí es cómo se tienen que llevar a cabo los juicios, que lo pueden hacer en línea, sin necesidad de ustedes de pararse a lo que es el tribunal. Sí, ya este tribunal está más adelantado que muchos, ¿sí? Pero no que muchos, ¿verdad? Ya muchos del país lo han aplicado con el tribunal electrónico, que no es necesario que estés aquí en la capital, y en este caso Michoacana, para que puedas llevar a cabo tu asunto, sino que puedes hacerlo por medio de línea. Y eso está muy, muy bien, ¿no? Es una forma más accesible de ir a las cuestiones legales. Y esperemos que ahora sí se cumpla lo del artículo 17 de la Constitución, que es la justicia pronta y expedita. Entonces, ya vemos cuáles son, ya vemos cómo es. Ahora, ¿cómo son los juicios administrativos? Bueno, muchas personas dicen que los juicios administrativos son los más fáciles que existen. Pero eso dicen, amigos, no se crean todo lo que dicen. Los juicios administrativos, ya sea en sede estatal y federal, son muy similares a lo que ya veíamos con el juicio de amparo. Así es.
prácticamente cumple los mismos requisitos, ¿no? Así es. Con sus excepciones, bueno, no. No, es muy parecido, ¿eh? Por ejemplo, es nombre y domicilio. En este caso, el promovente, no podemos decir quejoso porque No. técnicamente la palabra quejoso aplica nada más para el juicio de amparo. Es nuevamente actor y demandado. Actor y demandado, en este caso, Autor. actor, que es el... La persona que está impugnando ese acto, y en este caso pues sería el infraccionado, ¿no? Si nos vamos al caso de la infracción de tránsito, sería el infraccionado el actor, el demandado Pues, sería la autoridad responsable o emisora del acto, que en este caso pues sería la Secretaría de Seguridad Pública. Ojo ahí, también hay que demandar a la autoridad que ejecutó el acto, no nada más a la que lo emitió. En estos casos pues sería el agente de tránsito, el policía que te levantó esa infracción, ¿no? Bien. Después de eso, Igual tenemos que señalar, ya dijiste, ver si hay un tercero interesado. también Si no hay un tercero interesado, igual bajo protesta de decir verdad, decir que no. conocemos. Decir qué norma se nos está violentando o qué es lo que nosotros El acto consideramos. que estamos impugnando. El acto Ahí que hay que estamos decir qué impugnando. acto, en este caso pues, será la infracción de tránsito número tal y esos datos, ¿no? Así es. Ese sería nuestro acto de molestia. Después de eso, Pues la norma, ya decíamos, se me violenta el artículo 16 de la Constitución, el que todo el mundo pone, pero luego ni... Bueno, ya. tenemos no me que quiero- poner los conceptos de violación O los agravios que a ti o te los está agravios, causando ajá. ese acto, pedir la petición en concreto, que es lo que nosotros queremos, Ajá. que en este caso podría ser que se declare la nulidad Lisa y llana. llana del acto que se nos emitió, y es decir, ya con esta nulidad ya se queda sin efecto. Insubsistente el acto. También tenemos que poner hechos, que es importante, y pues ya, firmar, amigos. Firmar es muy importante. Pues sí, amigos, así es prácticamente como se tiene que presentar una demanda en materia administrativa, no importa que sea estatal o federal, tiene que llevar esos requisitos. Y las pruebas. Las pruebas. Es muy importante anexar los documentos fundatorios de nuestra acción en la presentación de la demanda, en la demanda que estamos presentando. Ya sea la infracción de tránsito, que a lo mejor la pagamos, pues tenemos que presentar que los recibos, Un crédito o fiscal, un crédito la fiscal. resolución, todo el acto que estamos impugnando lo tenemos que presentar. lo que nosotros tengamos. Claro. Y una copia de su identificación es muy Entonces, importante. Después, la autoridad te va a contestar, y la autoridad pues sí, a lo mejor ya te va a mandar hasta tu expediente de... ¿Qué serán? Las hojas que tengan. Y de ahí tú puedes hacer todavía, puedes ampliar tu demanda, porque a lo mejor te va a decir, y además hiciste esto. No en todos los casos se da la ampliación. No, Únicamente en aquellos hechos que no conocemos Así es. y que la autoridad está manifestando, entonces nos dan a nosotros la oportunidad de ampliar, de defendernos respecto de esos hechos que no conocíamos. así es. Igualmente aquí puedes volver a anexar pruebas, Así es. y todo esto nos dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos demanda, respuesta o contestación y ampliación si llega a haber. Ampliación. Entonces, Es importante señalarles aquí a los amigos que también aquí en el juicio administrativo nos encontramos nuevamente con la suspensión del así acto es, reclamado. que es parecida a, bueno, es casi Sí, idéntica a lo que es el mismo amparo. que la del amparo, ¿no? Aquí en materia administrativa en ocasiones nos piden garantizar, en otras ocasiones no, dependiendo la dispensa del magistrado, Así es, pues que son atribuciones que discrecionales. tiene atribuciones discrecionales la autoridad judicial, y pues a lo mejor puede que te otorguen una dispensa y no tengas que pagar nada para garantizar el daño, pero bueno, pues eso ya depende, ¿no? De la autoridad. Puede ser que digas, quiero que me suspendan el acto y en consecuencia me regresen mi carro en lo que dura el juicio. Entonces, eso se refiere con la A eso suspensión. es ¿no? sí, a eso es la suspensión. O que te regresen tu licencia, si es que te Porque la a lo recogieron. mejor si te cortaron el agua, pues que te la vuelvan a instalar, ¿no? Que además eso es contrario a los tratados internacionales. En pero lo que dura el juicio, bueno, pero en estos casos de eso se trata, la suspensión del acto.
muy importante. Entonces veamos, ya tenemos demanda, contestación, ampliación si la hay, que tú dices que no siempre es necesario. Y después nos van a señalar igualmente una fecha para una audiencia donde vamos a desahogar todas estas pruebas. Así es, amigos. Y que vamos a presentar alegatos, es decir, razonamientos de por qué te deben de creer a ti o por qué tú piensas que tienes la razón. Y bueno, pues ya con esto se dicta una sentencia. Como en todos los juicios, amigos, se dicta una sentencia. Y bueno, ¿qué puede suceder con esa sentencia? Hay dos supuestos muy válidos. Bueno, hay varios, ¿no? Se nos sobresea, se quedó sin materia el asunto. Es decir, no sé, ¿qué puede ser? Que se sobresea. Pues no entran a estudiar el asunto de fondo. Simplemente puede ser que digan, efectivamente el acto no existió. Pero no existió el acto. O la autoridad, al final de cuentas, pues se equivocó. O puede ser que... ¿Qué puede ser eso de seguimiento? Pues eso, que el acto no se dio. Ajá, sí, que no entran al estudio, por alguna causa se quedó sin materia el asunto. Bueno, lo siguiente que puede suceder es la nulidad lisa y clara del acto reclamado, ¿no? Sí, ganaste. Muy bien, la autoridad no logró probar los elementos que ya estábamos mencionando de fundamentación, motivación y competencia, y por eso el acto es ilegal. Entonces se declara la nulidad, no existe el acto. Carpetazo al asunto. O se confirma el acto de la autoridad. Se confirma el acto. Y le haces como el monito de los memes, así. Es decir, la autoridad logró probar que el auto está apegado a derecho, cumplió con los requisitos esenciales y bueno, ni modo, tienes que pagar. O bien puede darse la anulabilidad, amigos. ¿Qué es la anulabilidad? Muy bien, bueno. Muy bien. Es buena pregunta. No, la anulabilidad es cuando, que ojo, es muy interesante decirlo, no es lo mismo nulidad que anulabilidad. La anulabilidad es cuando la misma autoridad dice, ¿sabes qué? Si me equivoqué, y revoca los actos que estaba cometiendo en contra, pues, del gobernado de la persona, porque vamos a dejarlo en persona, ¿no? Así es. Puede ser física, puede ser moral, pero que diga, lo que hice, ya no, yo mismo me encargo de hacer que no existan o declararlos inexistentes, y entonces yo mismo anulo mis actos. Sí, que tiene que ser por la misma autoridad que los emitió. No sé, sucede mucho, por ejemplo, que en autoridades del agua potable te levantan una infracción por, no sé, una toma clandestina, a lo mejor. Y están de moda las tomas clandestinas. Una toma clandestina de agua, y pues tú te quedas ahí así como de, perdón, o sea, yo no tengo, no existe. Presentas tu demanda y a lo mejor la autoridad ya revisa todos sus historiales, yo que sé, todo lo que tengan ahí para comprobar y dice, mira, efectivamente pues fue un error de la autoridad, ¿no? Entonces yo como autoridad decreto la anulabilidad del acto y se queda sin efectos igual. Así es. Bueno, eso es cómo funciona lo que es los actos administrativos. Es decir, y aquí suena un poco comercial, es importante conocer estos tribunales administrativos porque realmente, por ejemplo en Michoacán, son relativamente nuevos. Sí, tienen, ¿qué será? Unos 10 años. 10 años. Como máximo. Sí, o sea, son de reciente creación y que sí son una buena herramienta, que incluso cuentan con una defensoría pública también. Así es. En la que uno puede acudir, expones tu situación y ahí ellos te canalizan. Dicen, sí se puede aquí, o ¿sabes qué? Aquí no se puede, es allá. Ya nos van a indicar. Sí, ellos prácticamente llevan a cabo tu representación contra el Estado.
Y bueno, pues son como tus abogados de oficio, ¿no? Así se llaman, defensoría de oficio. Sí. En algunos otros estados también ya las hay, así que pues estaría padre que si en algún momento se ven ante una situación de un acto de autoridad que consideran ustedes que no está pegado a derecho, pues que acudan a estas instancias, o bien pues ustedes mismos, como ya les dijimos, lo pueden hacer en sede administrativa, o sea, en el lugar donde se encuentra la autoridad responsable, o bien ante el tribunal, ¿no? Pero no es la única opción, amigos. Así es. O sea, les habíamos comentado que también existía una tercera opción. Y Que es el famosísimo juicio de amparo indirecto. Y bueno, como les decíamos, el juicio de amparo, desde el inicio, es para los actos administrativos que ya nos están transgrediendo, violentando los derechos humanos. Porque vamos, no es lo mismo, por ejemplo, una falta administrativa a lo que es un percance de tránsito, una sanción a un reglamento de ecología, algo así, que tiras la basura donde no se debe, y que realmente te aplican una sanción de que te retiran la licencia, te hacen una infracción, o que simplemente es un acto en el que tú te puedes defender, ¿no? Como les habíamos dicho, a lo que ya son otras cosas, una privación de la libertad. Cuando ya se te está violentando un derecho fundamental, un derecho humano, que esté consagrado en la Constitución, que tú consideres que esa detención a lo mejor fue ilegal, no sé, ahí sí tú puedes acudir a hacer el juicio de amparo sin necesidad de acudir a la sede judicial, simplemente presentas tu demanda y va. Vamos rápido, ¿no? Y bueno, eso es lo del programa de hoy, que les queríamos comentar sobre aquellos actos que no habíamos platicado en el programa pasado, que sí ameritaban aparte un espacio. Y bueno, como les vamos a decir, síganos a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram. Así es, Hi-Fi. No, Hi-Fi me floja, ahorita no lo estamos manejando, pero si quieren, no, amigos. Pero lo que sí pueden hacer es suscribirse aquí en el botón rojo que aparece aquí abajo, picarle a la campanita para que las notificaciones les lleguen, les avisen en cuanto subamos algún video. Y pues ya, amigos. También si tienen alguna duda, así es, amigos, si tienen dudas, nos pueden aquí enviar un inbox o escribirlo en los comentarios. Así es, o si tienen ahí también una infracción o algo que nos digan que ocupan alguna asesoría, bueno, también para eso estamos, o en su caso también se les puede canalizar, porque estos tribunales de los que les hablábamos cuentan con instituciones de defensoría que son precisamente para eso. Tanto estatales como federales, a las que ustedes pueden acudir, y a nosotros a lo mejor los podemos orientar de qué onda, qué autoridad, a qué defensoría tienen que acudir, y si no, pues pueden ir directamente a cualquiera de estas y ellos tienen la obligación de canalizarlos, como ya bien decías, a la que corresponde. Así es. Y bueno, si no queda nada más que decir, que comentar, pues esto sería todo por este programa de hoy. Hasta luego. Adiós, amigos. Bye.